Sí, decíamos, Oscar, que va a ser una semana muy complicada, sobre todo porque también debe atenderse ya el tema que ha solicitado la Central Obrera Boliviana de un incremento salarial del orden del 7% al sueldo básico y el 10% al mínimo nacional para este año. Es un tema pendiente y hay voces que se han Claro. pronunciado. Empresarios, por un lado, que dicen Microempresarios no también, va. pequeños Sí, sí, empresarios. los microempresarios también dicen sí, es justo, sí, es correcto, pero este no es el momento y debe ir para adelante. Pero no se puede soslayar que este es un tema, por supuesto, que atañe a los trabajadores y hay expectativas también al interior de las familias que, bueno, todos saben, estamos atravesando una crisis. De este tema queremos conversar con Samuel Doria Medina, político y empresario y además economista, entonces él tiene la palabra cabal en términos económicos para poder referirse a este tema. Samuel, bienvenido, gracias por aceptar este contacto. Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a todos los oyentes de Panamericana. Samuel, ¿qué te dice un incremento salarial en un momento como este, que tiene un entorno complicado todavía por una pandemia que continúa y con el estallido de la guerra en Europa que tiene consecuencias sobre el país? A ver, el tema del incremento salarial, lo ideal, Erika, sería de que los sectores que han tenido un crecimiento puedan realizar un incremento salarial. Y hay sectores que no han tenido crecimiento, que tienen decrecimiento, que tienen pérdidas. Esos sectores no pueden incrementar. Pero ese es el mundo ideal. Espero que algún momento se pueda llegar a eso, que sea más racional, como es en otras partes del mundo. Ahora, sabemos que la Central Obrera ha pedido un incremento de 7 y de 10 al mínimo. Eh, yo creo que la Central Obrera está en una negociación. eh, parece, parece también cierta racionalidad para comenzar a negociar, porque antes siempre pedía 50, 20. Entonces, mi criterio muy personal es de que los sectores que pueden tienen que dar un incremento salarial. No creo que de 7, eso sería demasiado por la situación de la economía, pero yo creo que debería haber un incremento porcentual. La inflación ha sido muy baja hasta el momento, pero creo que es adecuado de que pueda haber en promedio un incremento salarial entre 3 y 4 puntos, y tal vez el incremento al mínimo que esté entre 5 y 6. Ese es un criterio muy personal, que creo que eso le daría racionalidad. Y reitero, sé que hay sectores que van a tener dificultades, pero para los sectores que no están en esas dificultades, creo que sería razonable que haya algún incremento salarial, que mejoremos el mínimo, considerando de que hay una situación económica todavía difícil en el país, y que si se quiere ir más allá puede generar despidos y puede hacer que mucha gente pierda su empleo. Ese es mi criterio respecto al tema salarial, que está íntimamente ligado al empleo. Si se da la mano en el incremento salarial, el costo va a ser en disminución de empleo. Samuel, a propósito de lo que está rodeando a este momento económico en el país, conversemos un poco sobre la guerra que se ha desatado en Europa. Rusia que invade Ucrania y una guerra que dura más de lo que debería durar, a decir de los expertos en guerras y a los expertos políticos y económicos. Es una situación sobredimensionada que pudiera resolverse en el corto tiempo, pero ya nadie puede negar que los precios de los productos se han incrementado en Europa y ya venía una tendencia en Latinoamérica que se está acentuando. ¿Cómo lee este momento? ¿Qué cree que viene? Mira, Erika, sea que este conflicto ojalá termine muy pronto, sea que este conflicto dure o escale y sea mayor, en cualquiera de esos escenarios, ya el hecho del mes de este conflicto tiene repercusiones muy importantes y que van a afectar a todos los países del mundo. Usted mencionaba el tema del incremento del precio del petróleo. Ha llegado a costar $120 el barril, ahora está alrededor de 100.
el precio de los granos también que ha subido. No hay que olvidarse que entre Rusia y Ucrania son cerca de la mitad de la producción del mundo de granos, de trigo. Entonces eso va a tener un efecto en la inflación mundial, en los precios en todo el mundo, en esta gestión. Pero hay otros efectos mucho más importantes, efectos estructurales. Por ejemplo, el hecho de que se haya congelado las cuentas de las reservas de Rusia como consecuencia de este conflicto, y eso lo ha hecho Europa, lo ha hecho Estados Unidos, va a generar un cambio en los próximos años estructural en el sistema financiero internacional. No hay que olvidarse que la China es el país que tiene billones de los nuestros, o trillones, como denominan los americanos, de dólares en sus reservas, y los chinos, al ver lo que ha pasado con Rusia, lógicamente que van a tomar previsiones. Esto de las monedas digitales va a ir avanzando mucho. Ya los Estados Unidos han anunciado y están trabajando, va a haber pronto seguramente un dólar digital. Entonces va a haber un cambio muy importante, así como vimos en el siglo XX que se salía del patrón oro y se entraba al tema de las reservas en dólares, en Bretton Woods. Seguramente en los próximos años vamos a ser testigos de un cambio en el sistema financiero internacional, y las monedas digitales van a tener una preeminencia muy importante, y nadie se va a poder quedar al margen de aquello, ¿no? Entonces, son elementos que hay que tomar en cuenta, que están generando este conflicto. Yo diría lo coyuntural es el tema de los precios, que nos ha agarrado muy mal como país, porque más importamos que lo que exportamos en materia de energía, y hay un subsidio muy grande, que complica al Estado, aumenta el déficit. Entonces, el tema del precio del pan también, el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para que no se dispare el precio del pan. Un experto de Santa Cruz decía que 21% de todos los alimentos que consumimos los bolivianos tienen algo de trigo. Entonces, estamos hablando de un elemento muy importante en la alimentación de los bolivianos, y ese elemento hay que verlo con mucha atención. Entonces, yo le diría de que en cualquiera de los escenarios, ojalá que sea un conflicto corto, que se acabe pronto, pero si dura más o si se complica más, esos son los principales efectos que van a llegar a todos los rincones del mundo. Ese es el criterio que tengo, Erika. Samuel, también me gustaría, me ha sorprendido esto del cambio de las políticas monetarias, pero también se está hablando mucho del cambio en las fuentes de energía. Ya el mundo había ido reflexionando sobre el tema. ¿Cree que se acelere ese proceso después de la guerra? A ver, no hay una respuesta clara, porque ahora ya no hay preocupación en el mundo, porque ya el objetivo principal no es las energías limpias, sino en este momento, por ejemplo, he visto que en Alemania van a empezar a producir otra vez carbón y otra serie de combustibles que se los había descartado, para no depender tanto de Rusia. Entonces, más bien hay la preocupación entre las instituciones que se preocupan del medio ambiente, que este conflicto puede generar que, para que no haya una dependencia frente a Rusia, para no sufrir presiones, chantajes, por ejemplo, en Alemania empiecen a producir carbón, o hayan países que revisen su posición respecto a la energía nuclear, de manera tal de que, por reducir la dependencia, ya no se preocupen tanto en el tema del medio ambiente, y puede retardar de alguna manera el objetivo de librarnos de los combustibles que dañan el medio ambiente. Entonces, esa no es un tema donde no se ha dicho la última palabra, pero
también hay un cambio. Ya no es ya no es lo primordial para muchos países europeos la energía limpia, sino la energía que no genera dependencia, ¿no? Entonces, me imagino que vamos a ver una serie de situaciones inesperadas, diferentes a lo que ha venido sucediendo en los últimos años. Samuel, a propósito del cambio de la matriz energética, nos ha llamado mucho la atención que este nuevo edificio que ha terminado de construir en La Paz, que es uno de los rascacielos más importantes, trae una matriz energética nueva. Realmente se ha pensado en cosas muy modernas y con un pensamiento más adecuado a estas nuevas tendencias, pero en un momento complejo de la economía del país. ¿Qué le ha hecho confiar para desarrollar un proyecto de esta envergadura? Bueno, como decíamos el pasado jueves, en nuestro país todos pues quieren invertir en Santa Cruz, yo también he hecho inversiones, pero en La Paz se necesitan inversiones, hay muy pocas inversiones nuevas, hay que dinamizar el empleo, las inversiones. Y bueno, yo soy un paceño de una familia paceña, estamos entre mi padre y yo más de 70 años trabajando y generando empleo, entonces por eso tomamos la decisión cuando cambiamos de rubro del cemento de seguir apostando por el país, pero además no solamente las inversiones fáciles, las inversiones atractivas, sino también como paceños apostar por la paz, apostar por el desarrollo, por el futuro de La Paz y creemos y soñamos de que va a haber con esta construcción de Green Tower un cambio en la ciudad de La Paz, en la forma de construir, un cambio en temas que tienen relación con el medio ambiente. Hemos aplicado y estamos obteniendo la certificación de una construcción amigable con el medio ambiente por una serie de factores que conservan el medio ambiente, que no desperdician energía. Entonces, creemos que en La Paz va a haber ese cambio. Hemos innovado en muchas cosas. Para mí la mayor satisfacción ha sido construir este edificio que ha tomado 1.700 días, más de 4 años, sin ningún accidente. Le hemos sugerido al alcalde de La Paz, a don Iván Arias, que debería adoptar también como norma que para cierto tipo de edificios importantes se hagan el tipo de muros que hemos utilizado nosotros, ¿no ve? A veces es difícil de entender, pero normalmente se hacen pues muros de abajo hacia arriba, pero en una construcción que requiere una excavación profunda, se generan deslizamientos, se generan accidentes, heridos, muertos. Hemos traído una tecnología que hace que se pueda construir los muros de arriba hacia abajo. Son muros anclados. Entonces hemos conversado con el alcalde de La Paz y estamos disponibles para que nuestros ingenieros, las empresas que han participado, puedan hacer seminarios, puedan explicar la forma de trabajo que hemos llevado adelante y que nos ha permitido hacer la construcción más importante del país sin lamentar un solo accidente. Entonces, creo que son un conjunto de factores que ayudan a innovar y se me han acercado varios vecinos que tienen terrenos importantes que me plantean que quieren hacer Green Tower 2, Green Tower 3 y yo creo que en el tiempo eso es lo que va a suceder. Se van a hacer más construcciones modernas, amigables con el medio ambiente, con parqueos, porque en La Paz es muy fácil construir sin parqueo, pero Green Tower tiene 404 parqueos, lo que da comodidad y no va a generar problemas con los vehículos y demás. Entonces, hay una serie de elementos que hemos innovado que yo estoy seguro que va a ayudar a cambiar en La Paz la forma de construir y va a ayudar a modernizar, va a ayudar a progresar
a la paz, que es muy importante para que haya un equilibrio en el país, porque si solamente se hacen inversiones en el oriente y el occidente no tiene inversiones, no tiene empleo y todos se van hacia Santa Cruz, eso genera problemas al país. En cambio, si potenciamos dos polos de desarrollo importantes en el país, La Paz y Santa Cruz, y ya se van acomodando los otros departamentos en sus roles económicos, ya sea con uno o con otro por su afinidad y cercanía, vamos a tener un país que crece en su conjunto, que avanza, que se complementa, y no nos va a pasar lo que pasa en Lima, por ejemplo, que tienen una sola ciudad y todo el resto muy pobre, o lo que sucede en la Argentina con Buenos Aires. O sea, nosotros podemos tener un desarrollo más equilibrado y espero que con este tipo de inversiones podamos colaborar en ese objetivo. Al finalizar, Samuel, me gustaría preguntarle, porque el Green Tower y su colosal infraestructura han ocurrido mientras usted estaba sobrellevando una enfermedad terrible que ha significado la tumba para muchos bolivianos. Usted ha podido ubicar esta enfermedad antes porque es un fiel creyente de la medicina preventiva. ¿Puede relatarle un poco de esto a la ciudadanía que probablemente atraviesa por un momento similar al suyo? Con todo gusto, Erika. Obviamente en estos meses que he pasado por la enfermedad, por el cáncer, he reflexionado mucho y he llegado a la conclusión de que en nuestro país, más que el problema de hospitales, de médicos, de medicinas, donde hay que mejorar mucho, pero lo más importante es educar a la población que para mantener bien la salud hay que ir a la medicina preventiva. Si una persona tiene cáncer en el país, con dificultades, pero recibe atención médica y hay buenos médicos, en fin, pero el problema que hay es que mucha gente llega al médico o al hospital cuando el cáncer ya está muy avanzado, cuando hay muchos tumores y la probabilidad de sobrevivir es muy baja. En cambio, en mi experiencia, yo me hago un análisis de medicina preventiva en los últimos 40 años. Cada año, una vez al año, me hago un análisis de sangre completo, un análisis de orina completo, y eso me ha permitido que se descubra en ese análisis de orina partículas muy pequeñas de sangre, casi microscópicas, que ha sido una voz de alarma para que digan algo está pasando, hay que revisar. Me han hecho una revisión profunda y ahí han encontrado células malignas en una etapa muy inicial. Entonces los tratamientos que hay disponibles funcionan porque era una etapa primaria, inicial. Entonces yo he compartido, he visto, tengo una hermana que está atravesando también por un problema similar, y la gran diferencia entre las personas que superan esta enfermedad y los que no lo pueden hacer está en la detección temprana, ¿no? Entonces yo recomiendo a todas las personas que puedan desde los niños llevarlos por lo menos una vez al año al médico que los revise. Si todo está bien, perfecto, una gran satisfacción, pero si se encuentra algo, hay tiempo para corregir, y lo mismo en los adultos, y con mayor razón, una vez al año o hacerse una revisión. Contaban en el caso de las mujeres, el cáncer de mama, que es una de las mayores causas de mortandad en nuestro país. Es una revisión que se tiene que hacer cada una de las mujeres, porque si se detecta cualquier cosita pequeñita, ir al médico a partir de cierta edad a hacerse ese análisis que es la mamografía, porque si uno no le da importancia y ya tiene molestias y problemas, ya va a ser una etapa mucho más difícil de enfrentar y de salir. Entonces,
con cosas simples, imagínense con un análisis de sangre, un análisis de orina, una vez al año, una visita al médico, yo he podido detectar el cáncer y he podido enfrentarlo. Si no hubiera hecho esa rutina, que como digo lo hago hace 40 años, cuando ya hubiera tenido problemas, molestias, tumores de gran tamaño y demás, recién me hubiera dado cuenta y tal vez hubiera sido tarde. Entonces, por eso es que he compartido esa mi experiencia y he recomendado que las personas cuiden de su salud. Es mucho más económico gastar una vez al año en un análisis de sangre, de orina, una visita al médico, que enfrentar una enfermedad avanzada, ¿no? Yo durante 40 años he hecho eso, he sido bastante sano, no he tenido ningún problema, y ahora que he tenido un problema de salud, se lo ha detectado muy rápidamente y se lo ha podido corregir. Entonces, para mí la gran enseñanza de enfrentar al cáncer es la detección temprana, la atención temprana. Esa es mi experiencia, Erika. Es un buen testimonio para poder ejemplificar aquella acción que nos puede ayudar a resolver nuestros problemas de salud anticipadamente y, como decía usted, de una manera económica. Muchísimas gracias por su participación en el programa y seguramente lo contactaremos en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Erika, y buenas tardes.